conviene más que se realicen aportaciones de capital. Para ello, nos acompañarán, por un lado, nuestra socia Viviana Belauzarán, quien está a cargo de la práctica de consultoría y cumplimiento fiscal en la Ciudad de México. Tiene amplia experiencia en la parte del sector financiero y empresas multinacionales. Y por el otro lado, Felipe Mendoza, quien también es socio de la práctica de consultoría fiscal y cumplimiento en la Ciudad de México, donde pues sus cualidades más importantes son muchas, pero podría resaltar su alta capacidad técnica y entendimiento de los asuntos que nos plantean los clientes. Entonces, con este grupo de panelistas, platicaremos del tema bajo el siguiente orden. Primero, les daremos algunos antecedentes, después pasaremos a hablar de los requisitos que tienen este tipo de deducciones o gastos. Tercero, hablaremos de lo que son temas como la capitalización delgada y la deducción de intereses netos. Luego nos moveremos para hablar de las tasas de retención que aplican, tanto en los casos de mexicanos como de extranjeros, y finalmente cerraremos con con unos puntos vinculados con la evaluación que podría hacerse respecto de la posición de endeudarnos o no. Dicho eso, simplemente como antecedentes, me gustaría compartir con ustedes que, por supuesto, desde que México ya forma parte de la OCDE y con ello, pues estos lineamientos que se contemplaron a través del BEPS, que no es otra cosa más que tratar de delimitar alguna posición para los países miembros respecto de un conjunto de transacciones que se realizan entre partes relacionadas, pues la porción de intereses jugó un papel muy importante y de hecho, pues se ha establecido que los países miembros deben trabajar para poder mitigar, digamos, aquellos esquemas que pueden erosionar la base gravable. Y nuevamente en esto reitero que México, al ser un país inbound, como se le llama, dado que es muy alta la inversión extranjera y por lo mismo, digamos que al momento de llegar capital extranjero para realizar estas inversiones en México, pues estos inversionistas tratan de establecer el mecanismo fiscal más acorde al propio modelo de inversión, pues la porción de deuda e intereses como consecuencia de ello, pues se han venido convirtiendo en elementos muy importantes de valoración. Sobre todo que tenemos dos cosas que se contraponen. Por un lado, tenemos una tasa impositiva muy alta. Esto significa que en términos básicos, la utilidad de una empresa genera una tasa del 30% y luego cuando ésta se reparte al extranjero como dividendo genera otro 7% de impuesto, lo que lleva a que México tiene una tasa impositiva del 37%, hablando de extranjeros. Cuando por el otro lado, con esta apertura comercial que se dio desde que México firmó el TLC antiguo en 1994, pues a la par se empezaron a firmar varios tratados fiscales en donde en la porción de intereses, pues lo que se buscaba era privilegiar precisamente la llegada de esta inversión extranjera y por lo tanto, en todos los tratados fiscales que México ha celebrado, se han manejado tasas reducidas de retención de impuesto por pago de intereses, lo que es muy distinto a las tasas que se contienen en la ley. Entonces, esta contraposición, por un lado, ¿no? Ha provocado que precisamente el tema de financiamiento se convierte en un tema relevante de valoración de cara a todas estas iniciativas globales, ¿no? Pero en la actualidad, hoy nos vemos en una situación un poco sui generis desde nuestro punto de vista, ¿no? Primero, pues, ¿cómo estamos hoy en el tema cambiario, ¿no? Tenemos un tipo de cambio, no quiero decir controlado, pero probablemente los economistas dirán que está sobrevaluado. Luego, por el otro lado, tenemos una tasa de inflación que es así, con más claridad podríamos decir que está controlada, y ambos, un poco lejanos de la realidad, pues hoy nos pueden estar dando efectos fiscales
muy relevantes o contrarios de cara a las deudas o financiamientos que las empresas están recibiendo. Entonces, esta circunstancia particularmente nos parece que puede ser relevante. Segundo, pues claramente en el mercado internacional las tasas de interés han venido siendo muy volátiles. Si tomamos en cuenta elementos como lo que hoy está pasando con la guerra en Ucrania, con lo que recientemente inició a finales de la semana pasada en Israel y luego la situación económica de Estados Unidos pegada a toda nuestra problemática mexicana, pues creo que nos da un punto muy sensible de valoración para los efectos fiscales que puedan estarse generando por operaciones de financiamiento, ¿no? Evidentemente, para todo esto, pues esto que le llamamos en el bullet regulación fiscal estricta, ¿qué significa? Bueno, pues que nuestro país y particularmente la autoridad fiscal que hoy tenemos ha endurecido mucho sus políticas de revisión, hasta cierto punto con una exageración de tal magnitud que parece que todo va a ser rechazado solo por principio y que la carga de la prueba sea para el contribuyente en la defensa de cualquier concepto. Y luego entonces, cuando hablemos de financiamientos, hay varios puntos que se involucran, desde la propia tasa de interés, desde la retención de impuestos que se aplica, desde el cálculo del ajuste anual por inflación y todas las partes que están alrededor con la propia limitación de intereses que vamos a platicar más adelante. Entonces, esta regulación fiscal estricta nos parece que tiene un mérito muy, muy puntual para ser considerado por todos ustedes por el momento en el que nos encontramos en el país, ¿no? Y por último, pues ya estamos, digamos, en vísperas de que empiece a funcionar el famoso MLI, que no va a ser otra cosa más que un poco la unión de todos los tratados fiscales y tenemos que ver qué cara vamos a ponerle a esto en el futuro cercano. Con estos antecedentes, si no tienen inconveniente, pasamos a platicar de ellos y el primero, pues hablando de los requisitos de deducción y gestión de riesgos, pues le pediría de favor a nuestra socia Viviana si nos empieza a compartir sus puntos de vista. Gracias, Jaime. Con mucho gusto y buenos días a todos. Primero, antes que empecemos a platicar de todos estos requisitos de deducciones, creo que es relevante que revisemos, ¿no? ¿Qué es lo que se considera como un interés para efectos fiscales? Y todo esto viene regulado en el artículo 8 de la ley del ISR, donde por regla general me va a decir, oye, un interés es cualquier rendimiento, ¿no? Sin embargo, esta propia disposición también me establece ciertos conceptos, me los enlista, donde me va a decir que estos conceptos que vamos a ir platicando son también considerados como intereses, son intereses, y también me hace otra distinción. Me encuadra también ciertos conceptos que no son intereses, pero deben de recibir el tratamiento de un interés. Y hablando de los intereses o de los conceptos que se consideran un interés para efectos fiscales, la disposición indica que también son los rendimientos de deuda pública, los premios de reportos o préstamos de valores. Otro punto importante son las comisiones por apertura o garantía de créditos. Se consideran intereses para efectos de la ley del impuesto sobre la renta. Si yo ya le estoy dando este tratamiento de interés, ojo cuando nosotros hagamos pagos al extranjero y veamos las implicaciones que tendrían, porque no es una comisión para efectos locales, sino es un interés. Y para efectos de IVA, no aplica esta definición, ¿no? Les damos esta recordatoria, ¿no? ¿Qué otra cuestión también se considera? Todas las contraprestaciones que se paguen, ¿no? Por aceptar un aval, un otorgamiento de alguna garantía, ¿no? De alguna responsabilidad también se considera interés. La ganancia por enajenación de bonos, valores, títulos de crédito, ¿no? También es interés, ¿no? Continúa la disposición indicando otros conceptos que son intereses y me indica que todas las operaciones de factoraje financiero, sabemos que estas operaciones de factoraje y arrendamiento en esencia es un financiamiento, ¿no? Entonces, estas operaciones, las diferencias que tenemos, ¿no? Por la cesión de los derechos de crédito o en el factoraje financiero, ¿no? La diferencia entre el monto original de la inversión del bien con los pagos que se reciben, todo eso se considera y es un interés para efectos fiscales. También hay un supuesto interesante, ¿no? Que es cuando hacemos la cesión, ¿no? De derechos sobre arrendamiento futuro, ¿no? De rentas.
Si nosotros, aunque le estamos haciendo una cesión y sea una venta, para efectos fiscales se considera un financiamiento. Entonces, la diferencia entre lo que yo recibo y las rentas cuando se vayan devengando, se va a considerar también un interés para efectos fiscales. La aplicación de ajustes, ¿no? Ya sea con UDIs, ¿no? Con índices, factores, ¿no? En arrendamiento financiero, en cualquier otro tipo de operaciones, ¿no? Los unibonos, por ejemplo, también se considera interés. Ahora, de lo que yo les platicaba, ¿qué se considera que no es interés, pero debe de tener el tratamiento de un interés? Son ganancias o pérdidas cambiarias. Y este es un punto importante que lo tengan ahorita en la mente, porque más adelante vamos a ir viendo por qué es importante hacer esta distinción para los elementos de deducción o deducción, tasas de retención, ¿no? Todo lo que sea aplicable. La ganancia por enajenación de fondos de inversión, ¿no? Instrumentos de deuda, la ganancia por operaciones financieras derivadas de deuda, ojo, no las de capital, y las diferencias líquidas en operaciones financieras derivadas de deuda, ¿no? Entonces, todo esto es lo que la ley me va a indicar que se considera como un interés para efectos fiscales. Ahora, como platicábamos, ¿y qué tantos requisitos debemos de cumplir? Van a ir viendo ahorita durante la presentación, que es una lista extensa. Voy a hacer un recordatorio breve para todos y voy a hacer algunas paradas, ¿no? En los puntos que creo que en mi experiencia he visto que a lo mejor perdemos cierto cuidado, ¿no? Entonces, el primero, como cualquier gasto, ¿no? Ser estrictamente indispensable para la actividad, tiene que estar relacionado con mi objeto social, con mi operación, con mi actividad preponderante. Deben estar amparadas en comprobantes fiscales. ¿A qué me refiero con ello? Ojo, debemos tener los contratos, es importante para la autoridad. Los intereses deben de estar soportados con una factura, e inclusive si yo lo pago al extranjero, debo de tener este comprobante fiscal por pagos al extranjero y retenciones. Recuerden que esto lo puede entregar a más tardar enero del año siguiente. Entonces, es importante contar con todo ello para poderlo deducir. Y en temas de ajuste anual por inflación y el propio contrato, el propio principal y los intereses deben estar debidamente registrados en la contabilidad. ¿Por qué hice hincapié en el ajuste anual por inflación, ya sea acumulable o deducible? ¿Cómo lo registra la contabilidad en cuentas de orden? Inclusive recuerden que nuestra balanza 13, cuando compartimos la contabilidad con la autoridad fiscal, tenemos estas cuentas de orden y está segregado el ajuste anual por inflación. ¿Cómo se reconocen los intereses? Recuerden que el efecto fiscal de un interés es según se vaya devengando. No es al pago, salvo que estamos hablando de intereses moratorios o que estamos hablando también de a lo mejor pagos a personas físicas de intereses, en ciertos casos. Entonces, debe ser al devengamiento, tan poca exigibilidad, y tengo que considerar los términos que establece el contrato. Que el capital, como ya habíamos dicho, tiene que estar invertido en los fines del negocio. Esto lo observa mucho la autoridad. Identifica, oye, o adquiriste un préstamo para pagar dividendos, te lo van a hacer no deducirle los intereses relacionados, ¿no? Entonces, empezar a tener esa trazabilidad del origen de los recursos de un préstamo, en qué lo estoy destinando, ¿no? Porque puede ser que yo ya cuente con capital de trabajo, cuente con recursos, y la autoridad pueda pretender que si yo tengo un financiamiento que utilicé, ¿no? Para adquisición de insumos y para mi operación, me lo quieran atribuir a este tipo de operaciones, ¿no? Cumplir con obligaciones de retención de impuestos, si es que proceden, y las emisiones del SFDI de retenciones que platicaba, del extranjero o inclusive para nacionales, ¿no? La presentación de declaraciones informativas, tenemos que valorar todo el tema de si estamos hablando con partes relacionadas, los anexos 9, debemos de presentar si si es que la operación lo merita, ¿no? Después de la valoración que hagamos, si es un esquema reportable, pues reportarlo, presentar también la informativa de operaciones relevantes si es que estamos en el supuesto, hay obligaciones de antilavado, ¿no? Consideren todo esto para tener que informarle a la autoridad fiscal, ¿no? Si estamos hablando de personas físicas, pues lo tienen que hasta reportar en su declaración anual, ¿no? Los préstamos que se reciben. Realizar las operaciones a valor de mercado y contar con un estudio de precios de transferencia en operaciones con partes relacionadas. Respetar los límites de deducibilidad. Aquí lo pongo en general, pero recuerden que si yo tengo un financiamiento donde el costo del financiamiento, o sea, la tasa de interés, excede el del mercado, aunque no sea parte relacionada, no lo puedo decir. Ese es un requisito que viene incluido en las disposiciones fiscales. Y otro requisito también que me indica es cuando yo recibo un financiamiento y a su vez yo otorgo un financiamiento, ya sea a terceros, a funcionarios y empleados, ¿no? A socios o accionistas, si yo pago una tasa mayor que la que cobro, también esa proporción va a ser no deducible para efectos fiscales. Y ya saben todos, la fluctuación cambiaria también tiene límites, no pueden exceder del tipo de cambio, positivo o negativo. Recuerden que fue una reforma reciente también para el tema de la ganancia cambiaria. Ahora,
Felipe, no sé si nos quieres platicar también un poquito de este tema, ¿no? Ok, tenemos intereses, yo ya dije qué interés, qué se considera interés, qué se asimila a un interés, pero qué pasa también con ciertos intereses, ¿no? Que pueden ser cosas como dividendos. Sí, por supuesto, Viviana. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por tu asistencia. Sí, como lo mencionas, Viviana, en este caso, eh, las disposiciones fiscales, particularmente la ley del impuesto sobre la renta, eh, considera, digamos, como una ficción a ciertos intereses que se pueden considerar como dividendos, ¿verdad? Y es en el caso de que sean intereses que se pagan entre empresas que son partes relacionadas, ¿no? Para ello, digamos, para que puedan considerarse como dividendos estos intereses, deben de reunir ciertos requisitos, ¿no? Que son los siguientes. Por ejemplo, que se formule por escrito una promesa incondicional de pago a una fecha determinada por el acreedor, a cualquier fecha, ¿no? Si hay una condición de ese tipo, pues ya tiene una característica para considerarse como un interés asimilado a dividendo, ¿no? Otra característica es que los intereses no sean deducibles por no encontrarse a valores de mercado, ¿no? En este caso, si recordamos, hay un requisito que establece que los intereses, cuando exceden del valor de mercado, es no deducible el excedente. Entonces, en este caso, dicho excedente es el que se debería de considerar como un interés asimilable a dividendo. Otro supuesto es que el acreedor, por incumplimiento del deudor, que tenga derecho a intervenir en la dirección o administración, ¿no? Del deudor. Entonces, en este caso también, si se pacta esa condición en el contrato o si realmente se lleva a cabo, esos intereses también se asimilan a dividendos. Otra condición es que los intereses estén condicionados a la obtención de utilidades o que estén cuantificados con base en utilidades, ¿no? Entonces, en este caso también serían asimilados a dividendos. Si nos fijamos en estos 4 supuestos que acabo de mencionar, sí tienen un toque, digamos, muy particular en cuanto a que una persona que pudiera ser un accionista y que sería el que recibiría ese dividendo, que sería ese pago de ese interés, tenga, digamos, ciertas características, ¿verdad? En el deudor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque con base en todas estas condiciones, digamos, tiene cierta preferencia, ¿no? Entonces, eso es lo que, por eso la ley fiscal asimila estos intereses a dividendos, ¿no? Otro supuesto es que los intereses provengan de créditos respaldados, inclusive cuando sean a través de una institución financiera, ¿no? Y ahora, ¿qué se debe de considerar como créditos respaldados? Si nos vamos a la siguiente, se manejan varios supuestos. Digamos, el primero, y lo estamos ejemplificando aquí con un pequeño diagrama. Si pensamos en que hay una persona que es la A, puede ser una persona física o moral, esta persona A le entrega efectivo, bienes o servicios a una persona B, que también puede ser una persona física o moral, y entonces después esta persona B entrega efectivo, bienes o servicios, ya sea directamente directo o indirectamente a la empresa A o a una parte relacionada de A, ¿no? Entonces, este es un primer supuesto para considerarse que es un crédito respaldado. Si nos pasamos al siguiente, es el caso donde una persona A le otorga un crédito, un financiamiento a una persona B, y esta persona B garantiza ese crédito, ya sea con efectivo, con depósitos de efectivo, con acciones o instrumentos de deuda de cualquier clase de B, o sea, del mismo acreditado, o de una parte relacionada de B, ¿no? Otro supuesto es que en virtud, digamos, de esta operación, se celebra un contrato que otorga un derecho de opción
a la persona A, o sea, al que otorga el crédito, o a una parte relacionada de A, ¿no? Entonces, si hay un derecho de opción por ahí implícito o condicionado al otorgamiento del financiamiento, entonces eso también se considera crédito respaldado. Si vemos el asterisco, hay una excepción para el caso de que el crédito esté garantizado con acciones o instrumentos de deuda para que no califique como crédito respaldado. Y esto es solo en el caso de que el acreditante no pueda disponer legalmente de esas garantías, ¿no? Evidentemente esto es en tanto no hay un incumplimiento del deudor. Si ya hay un incumplimiento del deudor, ahí ya no opera lo de ya no tiene sentido la excepción, ¿no? Entonces, estos supuestos se consideran como créditos respaldados. Luego hay otros, por ejemplo, en el caso de operaciones financieras derivadas de deuda, que sean celebradas por dos o más partes relacionadas con un mismo intermediario, cuando de origen se busca transferir recursos entre ellas, ¿no? Entonces, en esos casos también se van a considerar créditos respaldados. Luego, hay otras operaciones de descuento de títulos de deuda, cuando se liquiden en efectivo o en bienes, y que también caigan en algunos de los supuestos de créditos respaldados, ¿no? Un punto relevante que digamos que surgió a partir de 2022 en la reforma es que se adiciona un párrafo final a la disposición, que es el artículo 11, donde dice que cualquier financiamiento distinto a todos los mencionados en el artículo 11, que carezca de razón de negocios, también se va a considerar un crédito respaldado. Entonces, si se fijan, esta disposición pues es bastante amplia porque habla de cualquier otro supuesto distinto a los que ya mencionamos hace unos momentos y que carezcan de razón de negocios. Entonces, en esos casos se va a considerar que son créditos respaldados, ¿no? Entonces, sí, pues, evidentemente aquí la recomendación es revisar, digamos, los supuestos de financiamientos para cuidar que no estemos en alguno de los supuestos que hemos platicado, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora sí que lo que nos ha tocado ver con las autoridades fiscales es que toman de manera como muy, digamos, literal estos ordenamientos para tratar de encuadrar supuestos que están revisando en créditos respaldados o en intereses asimilados a dividendos, ¿no? En el siguiente slide, lo que quisimos poner son algunos ejemplos, solamente dos ejemplos de lo que se ha definido como crédito respaldado. Hay varios precedentes. A lo mejor lo que podemos comentar aquí es que las resoluciones se han tomado, yo diría, como de manera muy literal, como lo establece el artículo 11, para definir si estás o no en una situación de crédito respaldado. Por ejemplo, este primero habla de un caso donde ahí digamos, o sea, definen todo lo que los supuestos de crédito respaldados que ya platicamos, y lo que digamos, a ver, creo que me pasé. Vamos a regresar. Me disculpan, puse el siguiente segundo precedente. El primero, como lo decía ahorita, habla de un supuesto donde una empresa de un grupo, que son partes relacionadas, le da un financiamiento a otra persona moral del mismo grupo y que es parte relacionada de la que otorga el crédito. Y en este caso lo que se resuelve es que como los recursos que se otorgaron en financiamiento provienen a su vez de un financiamiento recibido de una parte relacionada de las dos empresas, tanto de la que da el crédito como de la que recibe, entonces en este caso lo que se señala es que los intereses tienen el tratamiento de dividendos por tener su origen en créditos respaldados, ¿no? Entonces, la resolución, como les comentaba ahorita, digamos, sí está, digamos, o sea, no toma en cuenta ni algún otro criterio, como razón de negocios, como
documentación, soporte, necesidades de las propias personas morales, sino simplemente lo que se definió es si hay un financiamiento de una parte relacionada a otra y el origen de esos recursos, que eso es importante, si el origen de los recursos proviene de otra parte relacionada de ambas, entonces ya encuadras en la definición de crédito respaldado, ¿no? Entonces aquí, por lo mismo, será importante cuidar las operaciones de este tipo para ver si encuadramos literalmente en la definición. El siguiente, también va un poco en el mismo sentido, en cuanto a que definen lo que se considera como crédito respaldado. En este caso, conforme al artículo 92, que era la disposición anterior, pero simplemente se movió de lugar y ahora es el artículo 11, pero literal es la misma definición de créditos respaldados. Entonces, les mencionaba que en este caso también la resolución, de manera muy literal, lo que dicen es, oye, si la disposición te establece los supuestos de crédito respaldado y no menciona ninguna situación donde, aun y cuando haya una razón de negocios para realizar esos financiamientos u operaciones, pues entonces simplemente no se toma en cuenta eso para definir crédito respaldado, porque la disposición así no lo indica, ¿no? Así es como lo resuelven. Entonces, sí, habría que tener mucho cuidado porque se ha estado resolviendo de manera muy literal de si se encuadra o no en crédito respaldado. Oye, Felipe, y si me lo permites, digamos, como complemento, llevado a la práctica común de negocios, ¿no? Déjame ponerlo con este ángulo. Pues, tradicionalmente, digamos, en la juerga de negocios se le conoce como back to back a la estructuración de operaciones en las cuales pues se interpone, digamos, una entidad financiera, ¿no? Banco extranjero, para darle un financiamiento a la empresa mexicana, pero cubierto, ya sea con un depósito o garantizado con otros bienes por parte de la casa matriz u otra parte relacionada. Entonces, digamos, esto conocido como back to back es el típico crédito respaldado, ¿no? Pero también tenemos operaciones que sin que la finalidad sea esa, podrían calificar como créditos respaldados y ahorita la memoria se me viene muy fácil el tema de la tesorería centralizada, ¿no? Tenemos muchísimos grupos que lo que buscan es eficientar las tasas de intereses a través de la concentración de los excedentes de efectivos en una empresa regularmente extranjera, por supuesto. Entonces, esta tesorería centralizada lo que hace es recibir a través de préstamos que les hacen las empresas subsidiarias, digamos, o partes relacionadas, y acumularlo para invertirlo o para prestarlo a otras empresas. Entonces, esto implícitamente, imagínense que hablamos de un grupo multinacional en donde tenemos simplemente tres países, ¿no? La tesorería centralizada está en Holanda, tenemos a la operación de México y tenemos otra operación en Brasil. Si los excedentes de efectivo de Brasil se mandan a la empresa holandesa y la empresa holandesa le presta a la mexicana, solo porque pues, es lógico que la mexicana, digamos, en lugar de salir y le pida dinero a un tercero, pues que se lo dé su parte relacionada, en automático calificamos como crédito respaldado, ¿no? Y luego entonces pues se dan los efectos que ya nos platicabas. Creo que en un sentido simple, digamos, estos efectos pues serían que los intereses son no deducibles, que el propio monto de los intereses deba ser tratado como dividendo y la pregunta es si se afecta a CUFIN o no se afecta a CUFIN, si hay o no un impuesto a cargo de la sociedad mexicana y luego en qué momento se va a dar esto, ¿no? Si desde que nosotros mismos como contribuyentes tomamos la posición de que es un crédito respaldado, diríamos, pues entonces probablemente le debo de dejar de retener impuesto por los intereses pagados al extranjero, ¿no? Probablemente debería tratar el financiamiento mismo, hablando del capital, pues no como deuda y no jugarlo al ajuste por inflación. Pero si todo esto pasa después de un procedimiento de auditoría del SAT,
cuando yo ya le di efecto, ¿no? de interés, retuve impuesto, calculé un ajuste por inflación acumulable, tomé una pérdida cambiaria y ahora me recaracterizan todo esto, pues hay efectos colaterales gravísimos, ¿no? Entonces creo que la recomendación debería ser hasta dónde somos extremadamente cuidadosos para poder no estar en este supuesto, porque con lo que nos narras, no solamente la posición del SAT, sino la posición ya de los tribunales ha venido siendo muy literal, ¿no? Mucho, muy literal. Y si partimos de la premisa que la propia redacción de la disposición es en algunos casos muy confusa, muy amplia o ambigua, pues nos parece que este tema necesita tener una atención muy puntual, ¿no? Entonces creo que lo que nos dices es sumamente relevante, ¿no? Y con eso No, sí, adelante, Felipe, adelante. no, digo, sí, Jaime, y si quieres así como muy rápido, sí, todo lo que mencionas, digamos, es toda una problemática que se podría derivar. Por eso la recomendación es como que cuidar todas estas operaciones y digamos, documentalmente, digamos, cuidar cómo es la secuencia y que no queden hiladas, ¿no? Como decimos. No en todos los casos las autoridades fiscales se meten a revisar este tipo de temas, pero en el caso de que lo hagan y si le siguen la huella, pues sí, digamos, se pueden ir por ahí. Entonces, si ya de entrada se separan las operaciones, pues es muy difícil también que se puedan conectar, ¿no? En una eventual revisión. Entonces, desde ahí, Jaime, digo, sí se podría hacer a lo mejor ese trabajo como de análisis de ver cómo estás y entonces qué es lo que se puede hacer en cada supuesto, ¿no? Porque no necesariamente todas las tesorerías son así donde una le presta a la otra y de esta manera, sino hay algunas otras que son más centralizadas, pero lo dejamos así como un punto para reflexión, ¿no? Correcto, claro que sí, muchas gracias. Pues sí, si les parece bien, ahora, pues si seguimos el análisis, tenemos estos dos temas, ¿no? Viviana, la capitalización delgada, una discusión que nació hace muchísimos años, y la otra, este límite de deducción de intereses en función de una utilidad fiscal ajustada, ¿no? No sé si nos quisieras platicar de ello. Sí, claro. Digo, y continuando con los más requisitos y cálculos que tenemos que hacer para identificar si es factible, ¿no? Deducir los intereses y ver los efectos fiscales que conllevan, ¿no? Este tipo de operaciones. Como bien indicas, Jaime, esta regla está desde el 2005, ¿no? Entonces, nada más voy a hacer un breve recordatorio del cálculo, ¿no? Donde lo que se busca con esto es hacer no deducible todos aquellos intereses que deriven de deudas contraídas con partes relacionadas residentes en el extranjero, siempre que estas deudas excedan del triple del capital, ¿no? Hago énfasis en esto porque luego puede llegar a haber confusión de, oye, cualquier parte relacionada, cualquier deuda, solo extranjeros y que sean partes relacionadas. El primer elemento que yo tengo que identificar es, pues, determinar mi promedio anual de todas las deudas. Y eso lo comparo con las 3 veces mi capital contable, ¿no? Entonces, este es un primer punto, ¿no? Donde se ha inclusive debatido, ¿no? Con la autoridad el tema de, oye, ¿por qué el saldo de todas las deudas? Si lo que tú me estás limitando es solamente las deudas de residentes en el extranjero, ¿no? Esto, bueno, así es el cálculo previsto en la ley, y solamente cuando las deudas, ¿no? Total de deudas que devenguen intereses, ese es otro punto importante, excedan del promedio del capital contable, es cuando yo tengo que seguir con el cálculo y valorar si me afecta o no, tengo un interés no deducible por estos conceptos. Evidentemente, si mi capital es mayor, no tengo que seguir mirando, ¿no? esta disposición, ¿no? Esto viene regulado en el artículo 28, fracción 27, ¿no? De la ley de renta, ¿no? Y así hay énfasis en el tema del promedio de todas las deudas que devenguen intereses a cargo del contribuyente. Si estamos hablando, por ejemplo, de una aportación para futuros aumentos de capital, que es deuda, pero no devenga intereses, no la debería de considerar, ¿no? Entonces, esos elementos son relevantes para cuando estén haciendo este cómputo, ¿no? Ahora bien, ¿cómo continúa la disposición? Ya que yo determino que sí, mi capital es menor que el promedio de todas las deudas, lo que me dice es, este excedente, ¿no? Versus el triple del capital contable, si el excedente es mayor, ahora sí, versus el promedio de las deudas con partes relacionadas,
lo que me provoca es que la totalidad de las deudas, de los intereses, perdónenme, va a ser no deducible. Por el contrario, si el excedente del capital es menor que el total del promedio de deudas, para poder terminar los intereses, me pide que determine un cociente, ¿no? Un factor sobre el cual yo lo voy a aplicar sobre el monto de los intereses y ya voy a obtener qué es la parte no deducible, ¿no? Este factor, como recordarán, se obtiene dividiendo el excedente, ¿no? Del triple capital entre el promedio de las deudas del extranjero. Ese factor que yo voy a obtener, ¿no? Por este cociente, que esta división, pues lo voy a aplicar sobre los intereses y eso va a ser lo que me va a originar el resultado no deducible. Ahora, ¿qué regulación o qué excepciones trae este cálculo? Lo que nos indicaba es que para determinar este promedio de deudas, nos dice que las empresas del sector financiero no deben de considerar estas deudas para ver si están en el supuesto de capitalización delegada, siempre que se ocupen para su propio objeto social, ¿no? Sin embargo, a partir del 2022 se incluye una excepción para las SOFOM no reguladas que realicen operaciones con partes relacionadas, ya sea residentes en México o en el extranjero, ¿no? De forma preponderante, a ellas no les va a aplicar esta excepción. Ojo, aquí la interpretación es, aplica la exención para no meter las deudas para las empresas del sector financiero. No quiere decir que si yo contribuyente, que no soy sector financiero, tengo un pasivo con bancos, eso lo excluyo, no es la interpretación que le debemos de dar, ¿no? Porque nos hemos encontrado con esos casos. Y también deudas, si yo tengo deudas para la construcción, operación o mantenimiento, para áreas estratégicas del país o para la generación de energía, pues también son exenciones, ¿no? Entonces, eh, ya que yo determino y hago mi cálculo, que es un cálculo anual, que esto es importante para lo que más adelante vamos a platicar, las deudas determino que son no deducibles ciertos intereses, yo tengo la posibilidad de no incluir esta deuda dentro del ajuste anual por inflación. ¿De acuerdo? ¿Qué más me ponen aquí? Ok, no lo incluyo y eso es benéfico evidentemente porque el interés lo va a ser no deducible y si yo metiera la deuda todavía, pues me daría un ajuste anual, un efecto inflacionario positivo, ¿no? Un ingreso acumulable y es por eso que me permite no incluirla, ¿no? Este efecto de la capitalización delgada, el no deducible que obtengo es un no deducible permanente y no va a ser algo temporal como vamos a platicar más adelante de este tema de la utilidad fiscal ajustada, ¿no? Entonces, también existe una opción que en lugar de considerar el capital contable para poder hacer este comparativo y ver si exceden mis deudas, puedo utilizar los saldos de la CUCA, la CUFIN y la CUFINRE que tengan los contribuyentes. Sin embargo, también este artículo se modificó, ¿no? A partir del 2022, donde hasta el 2021 era muy benéfico para los contribuyentes aplicar esto, porque normalmente al estar aplicando la CUCA y la CUFIN versus un capital contable, como no consideraba pérdidas fiscales, nos da una importancia mayor siempre esta opción, ¿no? Entonces nos dice ahora, a partir del 2022, que si yo voy a hacer este procedimiento, en lugar de considerar capital contable, sino CUCA, CUFIN y CUFINRE, debo de disminuir las pérdidas pendientes también para esta determinación, ¿no? Excepto la propia que yo determiné para el resultado fiscal, ¿no? Para aplicarla. No puede ejercerse esta opción, me indica, cuando el 20%, cuando el capital contable, o mejor dicho, cuando la CUCA, CUFIN y CUFINRE sea en un 20% superior al capital contable, ¿no? Entonces me dice, lo puedes hacer, pero siempre y cuando, si en facultad de comprobación te lo detecta la autoridad y te lo observa, pues debes de dar las razones de negocios o especificar claramente por qué tenemos esta distinción, ¿no? Esta diferencia, ¿no? Y una vez que ejerzo esta opción, pues la tengo que aplicar durante 5 ejercicios, ¿no? Ahora bien, estoy hablando de que usemos un capital contable o CUFIN, ¿no? Pero el capital contable evidentemente debe estar determinado conforme normas de información financiera. Y me indica la disposición fiscal que si yo no lo aplico, pues entonces que ocupe los saldos de CUCA, CUFIN y CUFINRE, ¿no? Ahora bien, aquí yo quería poner sobre la mesa donde yo decía, hay que comparar todos los intereses las deudas que devengan intereses, ¿no? Y también en un inicio yo les platicaba de, oye, la fluctuación cambiaria, la ganancia cambiaria, tiene el tratamiento de interés, pero no es un interés. Sin embargo, existe este criterio normativo, ¿no? Para que lo consideren el 26 de renta, ¿no? Que nos indica que es no deducible también una pérdida cambiaria, no solo el interés devengado. Ese es el criterio de la autoridad, ¿no? Si es que está relacionado con deudas que exceden el triple del capital, ¿no? Entonces, como ya les platicábamos, ok, la fluctuación cambiaria
e incluso la devengada tiene el tratamiento de interés, pero no es un interés, ¿no? Para tratar de identificar algún tema de defensa, ¿no? En caso de que nosotros estemos haciendo deducible esta fluctuación cambiaria, ¿no? Entonces, de lo que les he estado platicando ahorita de las opciones, ¿no? Ya sea que determine la capitalización delgada, el efecto de este no deducible por interés con el extranjero, pues tengo estas dos opciones, usar el capital contable o mi CUCA y CUFIN, ¿no? Y aquí les estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Donde cuánto me daría el triple, ¿no? Del capital contable, ¿no? Sin ahondar en el detalle del cálculo, lo pueden ver en su pantalla. El triple del capital contable es menor que el triple de la CUCA, ¿no? El triple del capital contable son 322 millones versus 366. Ahí yo diría, pues me conviene aplicar este supuesto, ¿no? Y si yo lo aplico de esta forma y sigo la mecánica de cálculo que les expliqué de forma general, determinando el promedio de deudas totales que tengo, el promedio con el extranjero y mi triple capital o mi triple cuca, digamos, yo en este supuesto observo que debería de aplicar el esquema de determinar el cociente, ¿no? Entonces, si yo determino este cociente de no deducción, evidentemente veo que el capital contable, el efecto es mayor el no deducible que si yo aplico la opción de cuentas fiscales. Sin embargo, como ya les comenté, recuerden que la autoridad ahorita tiene estas facultades, ¿no? De decirme, oye, si excede de un 20%, no la deberías de aplicar, salvo que me des razón, ¿no? Por lo cual estás aplicando este cálculo, ¿no? Entonces, esto es, Jaime, ¿no? Lo que yo creo que es relevante para el tema de capitalización delgada, pero hay otros elementos adicionales, ¿no? Felipe, Jaime, hablando de estas utilidades fiscales ajustadas, ¿no? No, no, definitivamente, digamos, el tema de capitalización delgada que finalmente pues, ya lleva muchísimos años, nos parece que puede tener un sentido de cuidar que las empresas no tengan un sobreendeudamiento por partes relacionadas, ¿no? Esto claramente, digamos, creo que en su momento generó mucha controversia, hubo algunas iniciativas de amparos, ninguna de ellas prosperó, y bueno, hoy tenemos ese impacto como permanente, ¿no? Con lo cual creo que lo que nos vas a platicar ahora de esta nueva restricción que nació a partir del 2020, como lo pones en tu diapositiva, puede ser más importante, primero, y segundo, valorar en dónde nos podría convenir, si se puede, ¿no? Tener ese impacto, Viviana. Entonces, Claro. tal vez una vez que Y, nos y, platiques habrá más y debate. nada más, como yo iniciaba en el tema de capitalización delgada, sí me castiga las deudas con partes relacionadas, los intereses que deriven, ¿no? De residentes en el extranjero. Pero si yo tengo deudas con bancos, ¿no? Y aunque sea en mayor cuantía o partes relacionadas nacionales, para este primer elemento de determinación del excedente del triple del capital sí me afecta. Y me afecta y me llega a castigar también las deudas con partes relacionadas, aunque sea un límite pequeño, ¿no? Entonces, siempre los invitamos a que hagan estos cálculos y de la mano también con esta nueva disposición, ¿no, Felipe? De intereses netos, ¿no? ¿Cómo nos ayuda, cómo nos afecta también? Porque tenemos que hacer estos cálculos a nivel anual, ¿no? No, sí, afecta mucho, Viviana, porque, digamos, esta nueva restricción o interés neto que se considera como no deducible a partir del ejercicio de 2020, inclusive es un poco, yo diría un poco más amplio porque no nada más es con partes relacionadas, sino es cualquier tipo de interés, ¿no? Que se derive de deudas, ya sea partes relacionadas o no, ¿no? Y entonces, lo que te señala la disposición es que van a ser no deducibles los intereses netos que sean mayores o que excedan al 30% de la utilidad fiscal ajustada, ¿no? En este caso, por intereses netos, lo que debemos entender es por la diferencia entre los intereses devengados en el ejercicio, o sea, los intereses a cargo, menos un mínimo que establece la disposición de 20 millones de pesos por grupo y menos los intereses a favor acumulados en el ejercicio, ¿no? Entonces, así es la fórmula para calcular el interés neto. Y luego el interés neto se compara contra el límite de intereses netos deducibles, ¿no? Y este límite de intereses netos deducibles se calcula sumándole a la utilidad fiscal del ejercicio los intereses devengados a cargo
y la deducción de inversiones, es decir, la deducción de activos fijos, de gastos y cargos diferidos, ¿no? Que se tome para efectos fiscales en el ejercicio, se le adiciona, y entonces esa va a ser nuestra utilidad fiscal ajustada. Y se multiplica por el 30% y ese monto va a ser el límite de intereses netos deducibles. Entonces, al compararlo contra los intereses netos, en caso de que los intereses netos excedan al límite de intereses netos deducibles, ahí se considerará que hay un interés no deducible, ¿no? Si nos pasamos a la siguiente, aquí estamos poniendo algunas consideraciones, ¿no? Que debemos de tomar en cuenta para este cálculo. El primero es que no se deben de considerar los intereses como intereses, las ganancias y pérdidas cambiarias, ¿no? Que salvo que deriven de un instrumento cuyo rendimiento sea considerado interés. Entonces aquí va a ser muy importante que revisemos en el caso de ganancia y pérdida cambiaria, si esta se debe o no considerar para efectos del cálculo, ¿no? Como un interés. Como vemos, la única excepción es que sea un instrumento cuyo rendimiento sea considerado de interés, ¿no? Entonces, en este supuesto sí se considera. Cuando resulte un interés no deducible en el ejercicio por la mecánica de esta disposición, ese interés no deducible en el propio ejercicio, lo que se señala es que se puede deducir en los 10 ejercicios siguientes hasta agotarlo, ¿no? Entonces, esto se convierte en un no deducible temporal y le aplican disposiciones de pérdidas fiscales. ¿Qué quiere decir? Que digamos que los intereses, ya ven que existe una prelación para pérdidas fiscales de amortizar las primeras que se van generando, y si no se amortizan pudiendo haberse hecho, se pierden. Entonces, en este caso sucede un poco lo mismo, ¿no? Si no se consideran para la fórmula para deducción de los siguientes 10 ejercicios, se pierden también estos intereses. Estos intereses no deducibles en los próximos 10 ejercicios, pues deben de sumarse, ¿no? En el cálculo a los intereses netos del siguiente ejercicio y seguirse con toda la fórmula que ya platicamos ahorita, para ver si ahora sí en el siguiente ejercicio hay una parte que pueda ser deducible, ¿no? Hay también una regla en el ajuste anual por inflación que señala que las deudas que originaron intereses no deducibles no formarán parte de las deudas para efectos del ajuste por inflación, sino hasta que sean deducibles. Ahorita más adelante vamos a platicar de una particularidad de este punto, ¿no? Luego, el contribuyente debe llevar un registro de los intereses netos pendientes de deducir y deberán estar a disposición de la autoridad fiscal. Esto es un requisito para que se puedan deducir en los siguientes 10 ejercicios. Hay ciertas excepciones para esta limitante en la deducción, y te dice que no va a aplicar para deudas que sean contratadas para financiar obras de infraestructura pública, construcciones que se llevan a cabo en México, incluyendo los terrenos, proyectos petroleros, de hidrocarburos, electricidad o agua, también para financiar rendimientos de deuda pública, para empresas productivas del Estado y para los integrantes del sistema financiero, ¿no? En operaciones propias de su objeto social. Si nos pasamos a la siguiente, y aquí veremos algunos efectos que se derivan del no deducible temporal. Aquí, Viviana, ¿me podrías apoyar en Claro, platicarnos? sí. Sí, ahorita ya Felipe nos platicó, ¿no? Tengo un no deducible temporal cuando aplico este 30% de utilidad fiscal ajustada, y posteriormente, en años siguientes, tengo hasta 10 ejercicios para identificar si va a ser deducible o no. Entonces, nosotros analizando estos temas y problemáticas que hemos visto en la aplicación de estas disposiciones, enfocándonos en temas de IVA, ¿no? Si yo en el momento, yo pago unos intereses y, por ejemplo, llevan IVA, ¿no?
en ese momento, si no existiera esta regla, pues yo acreditaba, ¿no? Yo acreditaba este impuesto. Sin embargo, si yo lo pago ahorita en octubre, ¿no? Y presento mi declaración, considero no este interés, este IVA relacionado con el interés como algo acreditable, siendo que el cálculo del interés no deducible lo voy a saber hasta el cierre del año, ¿no? Entonces, imagínense que llega el cierre del año y veo que va a ser deducible. ¿En qué momento yo lo acredito? ¿Cuando yo lo pago o tendría que esperarme también el momento en que ya sé yo si es una erogación deducible, ¿no? Y todavía me puede ir más complicado el tema, ¿no? ¿Qué pasa si este año lo considero que es no deducible, pero 5 años después resulta que va a ser deducible, ¿no? Entonces, podrían haber diversos criterios, ¿no? Donde las empresas podrían hacer estimaciones de mi cierre. Si yo sé que ya voy a tener una utilidad que va a ser suficiente, ¿no? Para brincar la prueba del 30% de utilidad fiscal ajustada, pues me lo podría acreditar en este momento. O esperarme, ¿no? Hacerlo no acreditable hasta que yo tenga el efecto real, ¿no? Sin embargo, recuerden que el no deducible, cuando se vuelve temporal, cuando ya se vuelve deducible, no quiere decir que se retrotraen los efectos o me tengan que ir al ejercicio de origen, no. Se vuelve deducible en el ejercicio donde ya pasó la prueba, ¿no? De la utilidad fiscal ajustada. Entonces, un interés puede ser deducible 5 años después cuando el IVA lo pagué 5 años antes, ¿no? Entonces, esa discrepancia, ¿no? Entre la temporalidad está afectando a los contribuyentes y la autoridad actualmente no ha emitido ningún criterio al respecto, ¿no? Lo mismo sucede para el cálculo de la CUFIN. Yo ahorita, ¿no? Me va a decir que es no deducible temporal, pues no lo puedo meter a mi cálculo del CUFIN. Sin embargo, cuando ya pase la prueba, ¿no? De exceder, ¿no? De no exceder el 30%, del 30%, perdón, de la utilidad fiscal ajustada, ya podrá definirse si es deducible o no, y en ese año, pues ya tendrá su efecto para la determinación de la CUFIN, ¿no? Sino posteriormente a su pago de erogación o su devengamiento, ¿no? Y también en ISR, ¿no? ¿Cuándo realmente debemos de considerar los efectos cambiarios como parte, ¿no? De este cálculo de la utilidad fiscal ajustada? Y es únicamente cuando estos efectos cambiarios estén relacionados con deudas, ¿no? Que devenguen intereses y que hayan generado esta porción no deducible, ¿no? Entonces, se pueden dar estas distorsiones que hemos estado platicando, pero también efectos en PTU, ¿no? Imagínense que este año, ¿no? Yo hago mi cálculo, ¿no? Y determino que es un no deducible temporal, ¿no? Los intereses que haya pagado y que se hayan devengado este año van a ser no deducibles. Pues evidentemente al hacer no deducible, pues me va a generar una base más amplia para la PTU, ¿no? Y imagínense que 3 años después, ¿no? Pues me resulta que sí va a ser deducible. 3 años después lo voy a poder deducir. Y de un año al año actual, y después de 3 años, pues no van a ser los mismos empleados, ¿no? Entonces se van a afectar unos empleados, ¿no? Dentro de 3 años, donde no van a recibir la PTU, porque apenas se está reconociendo este efecto, ¿no? Que en teoría debía de haber afectado a trabajadores años anteriores, ¿no? Entonces, estas distorsiones se empiezan a presentar y al día de hoy no tenemos alguna aclaración y tenemos que tomar algunas posiciones o criterios al respecto, ¿no? Para poder salir adelante, ¿no? Entonces, y hay más temas, ¿no, Felipe, en la práctica que has tú detectado, ¿no? Sí, hay otros casos donde no está establecido, digamos que el punto es que no está previsto de manera detallada en la ley, qué es lo que se debe hacer, ¿no? En ciertos casos, por ejemplo, en el ajuste por inflación, se señala que cuando hay un interés no deducible por virtud de la mecánica, se debe de excluir la deuda, ¿no? Que corresponde a ese interés, pero no te dice cómo se excluye, porque la mecánica, digamos, abarca de manera general, pues todas las deudas, o sea, todos los intereses, más bien todos los intereses que pueden derivar de todas las deudas, ¿no? Entonces, no existe como una prelación en ese caso o un detalle que te diga cómo vas a decidir qué interés es el que tomas, ¿no? Y a qué deuda corresponde. Entonces, aquí simplemente lo que te dice es, si hay un interés no deducible, se excluye la deuda, y en años posteriores, cuando sea deducible, en el ajuste por inflación se va a incluir esa deuda, ¿no? Entonces, no te dice cómo la excluyas o la incluyas, en qué proporción total
si el total de la deuda o cuál y en qué proporción, ¿no? Entonces, esa parte pues es un puntito por ahí que está muy gris en la ley. Nosotros pensamos que en principio debería ser en proporción, pero bueno, es un punto que se debe platicar en cada caso, ¿no? Perdón, también en el caso de deudas que sean en moneda extranjera, igual surge el mismo caso, ¿no? O sea, si ya estás en un siguiente año, donde vamos a pensar que en el año 1 se excluye la deuda que es en moneda extranjera, ¿verdad? Se excluye el ajuste por inflación. Ahí no hay duda, porque se va a tomar el tipo de cambio que está en ese ejercicio. Pero si en año siguiente o en varios posteriores, inclusive puede ser en los días siguientes, la base se va a incluir en el ajuste por inflación porque ya es deducible el interés. O sea, ahí la pregunta es, o sea, ¿qué tipo de cambio, no? Y en algunos casos ya ni siquiera existe la deuda. Entonces ese también es un punto por ahí. Y también lo que es el INPC para el ajuste por inflación, ¿no? Si debemos de tomar el que corresponda al año donde se está incluyendo en el ajuste por inflación o tendrías que encapsularlo y llevártelo del origen, ¿no? Ese es otro puntito. Y para el caso de grupos, el cálculo consolidado que sí está previsto en la ley, pero está supeditado a reglas de carácter general que emita la autoridad fiscal. Ese también es un punto de discusión porque, digamos, si no hay reglas, pues entonces la pregunta es si lo puedo aplicar o no en cálculo consolidado, ¿no? Entonces, es un tema, digamos, más de valoración con un punto de vista de litigio, porque es muy claro que la autoridad fiscal pues lo va a rechazar, porque como no hay reglas, pues va a decir que, oye, a ver, tú te estás inventando un cálculo, ¿no? Entonces, ahí sería importante valorar cuáles son los elementos de defensa que existen. Nosotros consideramos que sí los hay, pero digamos que son muy particulares, son muy técnicos, por interpretación de cómo está redactado en ley, con independencia de que no haya reglas de carácter general, ¿no? Entonces, pues estos puntos y algunos otros, hay por ahí de interpretación, ¿no? En Tal el vez caso de... Adelante, Jaime. Perdón, Felipe, no, lo que iba a comentar es que, por supuesto, nuestros clientes en estos momentos pueden estar pensando que son demasiados puntos por definir y posiciones que tomar. Ciertamente lo son. No con esto decirles que nosotros tenemos esas dudas. Yo creo que por simplemente tiempo del webinar, pues no nos alcanza para exponerles cuál debería ser un criterio que tuviera un poco más de sustento o cuál podría ser una recomendación. Sin embargo, pues al paso del tiempo lo hemos generado, ¿no? Y con todo gusto podríamos ahí atender a preguntas específicas o realizar análisis concretos, ¿no? Porque ciertamente hay que tomar una posición, dado que esto pues es un cálculo autodeterminable, como se le dice, y nosotros mismos como empresas, por supuesto, con un consejo de nuestro lado, con todo gusto podríamos ayudarlos a que se tome la mejor de ellas, ¿no? Eso por un lado. Por el otro, nada más me quedaba con el temita del IVA, que tiene que ver pues con todo esto que ya se platicó y si Viviana está de acuerdo, pues también con un alcance para la capitalización delgada, porque el no deducible en capitalización delgada también tiene implicaciones de IVA. Solamente mencionar que no solamente alcanza el IVA pagado cuando son operaciones de financiamiento locales, ¿no? Sino también el que se genera de manera aparentemente virtual por financiamientos del extranjero, dado que para fines del IVA se está en una importación de servicios y como se tiene el derecho, en teoría, al acreditamiento, pues prácticamente de forma simultánea, pues aparentemente se paga y se acredita a la vez, ¿no? Entonces, como que el tema del IVA es un hoyo negro que hoy, gracias a Dios, la autoridad no lo ha puesto en la mesa con tanto énfasis, pero como están las cosas, no lo descartemos,
porque este impacto puede ser muy, muy significativo, ya que hablaríamos de un 16% todavía sobre los intereses que fuesen no deducibles, ¿no? Entonces, no sé, quería compartir esta reflexión nada más, Felipe, porque me parece que puede ser oportuna. De acuerdo, Jaime. Claro que sí. Rápidamente, el siguiente punto, pues sí, como ahorita un poquito como lo decías de la mano, estos cálculos, tanto de capitalización delgada como de intereses netos, pues se realizan al cierre de cada ejercicio, ¿no? Y con eso se identifica si hay una limitante para decir los intereses y se señala por ahí que el monto no deducible va a ser el que resulte mayor entre ambas limitantes, ¿no? Aquí hay una pregunta rápida, no sé, Viviana, si la quisieras contestar, ¿qué piensas que es mejor, Viviana? ¿El no deducible por capitalización delgada o por intereses netos? Evidentemente, ¿no? Sería el no decirle por intereses netos, porque es un tema temporal, ¿no? Si yo tengo que hacer estos dos cálculos y el efecto va a ser el mayor de los dos, ¿no? Entonces, si me voy por capitalización delgada, o sea, después de haber hecho el cómputo, evidentemente va a ser un no deducible permanente y ya no lo puedo recuperar, ¿no? Sí, de acuerdo. Quería ver si te agarraba en curva. Ah, sí, estaba dormida. Ahora, y platicando con todos estos temas, ¿no? De obligaciones, en un inicio yo les decía que también hay que enterar las retenciones que correspondan, ¿no? Y brevemente verán en su pantalla, ¿no? Hay retenciones tanto a nivel, operaciones a nivel nacional como con los extranjeros, ¿no? Y a nivel nacional, las considerar, ¿no? La tasa de retención, por ejemplo, de bancos, ¿no? Que recuerden que ellos aplican el punto 5 sobre el valor del capital, punto 15, perdóname, sobre el valor del capital, ¿no? Sin embargo, ya la iniciativa de reforma ya se está hablando de un incremento de esta tasa al 1,48, ¿no? Entonces, los bancos retienen tanto a personas físicas como morales, ¿no? Sin embargo, si estamos hablando de personas de financiamiento nacionales que no son del sector financiero, solo se retiene a personas físicas, ¿no? Y ese es el 20%. También recuerden que hay tasas de retención contempladas en nuestro título quinto de la ley, ¿no? Donde me establecen desde el 4,9 hasta el 35%, ¿no? Que va a depender del beneficiario, ¿no? De los intereses, ¿no? Así como también del tipo de financiamiento que estoy otorgando. Y la pueden ver en su pantalla los diferentes aspectos y tasas que debemos de estar aplicando. Sin embargo, como todos saben, también tenemos las tasas contempladas dentro de los convenios, ¿no? Que México tiene celebrado que en términos generales pueden ir del 4,9 a un 15%, ¿no? Hay que analizar cada convenio, hay que analizar las reglas de su aplicación para poder aplicar los beneficios de los tratados. Les recordamos esto que es importante, ¿no? Tener la constancia de residencia fiscal del extranjero, ¿no? Que puede ser con este documento que emite la autoridad extranjera o bien con la última declaración que hayan presentado, ¿no? Tenemos que cumplir con las disposiciones del tratado y aporte las disposiciones formales que me obliga la ley del ISR, ¿no? Donde puede ser desde, oye, estoy obligado a presentar un DICIF o el CIPRES, ¿no? Y como ya también iniciaba Jaime, ¿no? Platicando, ¿no? En esta charla, ¿no? Indicaba que también, pues, todo el tema del instrumento, ¿no? Multilateral, ¿no? Recuerden que ya vamos a ver los efectos, ¿no? Si bien entró en vigor, ya los efectos se ven el próximo año, pues revisar nuevamente, ¿no? Mis tasas, si son aplicables, ver los países con los que tengo yo relación, ¿no? Para ver qué implicaciones tenemos, ¿no? Entonces, este es uno de los elementos que debemos de analizar y yo decía, y también tenemos que ver el tipo de contribuyente al que le pago, ¿no? Para ver qué tasa, ¿no, Felipe? Sí, sí, por ejemplo, en el caso de Refipres, este, para quien perciba, digamos, el ingreso, si está situado en un Refipre, no, disculpe. En el caso de que la parte relacionada esté sujeta a un refipre, la que percibe, digamos, el ingreso, pues la retención, como sabemos, es del 40%, ¿no? Sobre el monto de los intereses. Sin embargo, pues esto no aplica cuando sean intereses pagados a bancos extranjeros, ¿no? Y los que deriven de colocación de títulos de crédito colocados en bolsa de valores nacional o extranjera, ¿no? Y cuando la parte relacionada reside en el país con el que México tenga un vigor, ¿no? De un acuerdo amplio de intercambio de información. En este caso, tampoco va a aplicar la tasa del 40, sino que va a aplicar la que corresponda, ¿no? De acuerdo a la ley. Y por supuesto, digo, nada más no olvidar que hay otros efectos para la deducción de intereses
que les aplica en esa regla general que existe de cuando son pagos a partes relacionadas, o de acuerdos estructurados que sean residentes en un repite, ¿no? ¿Se acuerdan que hay una disposición por ahí relativamente nueva, por ahí de 2020, que establece toda una, toda una regulación para restringir ese tipo de pagos, ¿no? Entonces, esto evidentemente pues también le aplicaría a pagos repetidos. Y tal vez con eso que dices, Felipe, pues lo que sigue es pues tratar de verdaderamente evaluar, ¿no? ¿Cuál es nuestra posición en las empresas respecto de los efectos que se están dando por los financiamientos y al mismo tiempo, ¿no? Identificar si sigue siendo atractivo o nos obliga a modificar el esquema, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de operaciones entre partes relacionadas. Si no es así, pues me parece que claramente pues, lo que debemos hacer es afrontar de la mejor forma los impactos fiscales que se pueden derivar en función de lo que ya hemos compartido, ¿no? En donde, por supuesto, un primer punto que sin que seamos economistas, a pesar de que tenemos en nuestra firma economistas que ven precios de transferencia, pero más para la valoración del tema de los intereses, es decir, si hoy tenemos un tipo de cambio, ¿no? Por un peso sobrevaluado y que todo mundo está esperando que en el futuro cercano se dé una devaluación importante, pues hasta dónde no nos convendría, digamos, activar la retención del ISR por intereses, sobre todo cuando son con el extranjero, para que, digamos, se aplique una conversión a moneda nacional con un tipo de cambio relativamente bajo y que después, cuando ya se vayan a pagar los intereses o se conviertan en capital, porque en muchas ocasiones pues, se van por mecánica capitalizados, pues ya todo el efecto de la devaluación pues no lleva una retención de ISR, ¿no? Eso podría ser un tema que tiene el mérito de ser valorado, sobre todo cuando pues, los montos son significativos y que en muchas estructuras corporativas, como se sabe, pues al estar disasociado el beneficio fiscal de la deducción, porque se toma conforme se van devengando los intereses, y la retención de impuestos se da cuando estos son exigibles o pagados, pues a veces se piensa que dejar un plazo largo, ¿no? Inclusive hay unos esquemas que por sí mismos ya son agresivos, que le llaman de balloon loan, en donde los intereses se pagan hasta el vencimiento del crédito y este puede ser a 5 o 10 años y se va acumulando una cantidad importantísima de impuesto potencialmente retenido, pues hoy como está el tipo de cambio, probablemente nos convenga acelerarlo o anticiparlo. Entonces, ese punto en lo particular puede tener un mérito de ser analizado por estas circunstancias, ¿no? No sé, Viviana, el tema Los inflacionario, efectos. ¿no? Que eso Los es un efectos elemento inflacionarios, importante. ¿no? Son importantes a considerar. Ustedes saben que si yo tengo una deuda, ¿no? Me genera un ajuste anual por inflación acumulable, ¿no? El año pasado, por ejemplo, para nuestro cálculo de ajuste anual por inflación, pues teníamos alrededor de un 7,8, ¿no? Igual para 2021. Sin embargo, las expectativas, ¿no? De inflación para este año es menor, ¿no? Alrededor de un 4 o 5% va a ser esto. Entonces vamos a tener, digo, si yo estoy endeudado, pues eso va a ser algo benéfico para mí. Sin embargo, por ejemplo, en temas de entidades, ¿no? Del sector financiero, ¿no? Bancos, ¿no? Que son deducciones importantes, vamos a tener también aquí temas y repercusiones, ¿no? Este, otros elementos, no sé, Felipe, la razón de negocios, ¿no? Y la razón de negocios en las operaciones de financiamiento, pues también, digamos, pues es algo que la autoridad fiscal, pues evidentemente la está tomando en cuenta, como últimamente ha sido para muchas cosas, si no es que para todo, y sobre todo, pues por esa disposición que está en el Código Fiscal de la Federación, ¿no? En el 5A, que te habla de la razón de negocios. Entonces, sí es importante y sobre todo por la reforma que hubo a partir de 2022 en la parte de créditos respaldados que te habla de cualquier financiamiento que carezca de razón de negocios,
se va a considerar crédito respaldado. Entonces, pues sí, evidentemente habría que tomarlo en cuenta, ¿no? Este, Otro elemento también es el IVA, ¿no? También hemos nosotros observado que sus operaciones, ¿no? De financiamiento entre nacionales, ¿no? Olvidamos, ¿no? El tema de el IVA, la facturación de los intereses, ¿no? Entonces, esto lo debemos de estar contemplando y con todas las repercusiones que de ello conlleva, que ya platicamos, ¿no? Si es no deducible, el no acreditable, ¿no? Y también no solo para operaciones nacionales, como ya apuntaba Jaime, también afecta al extranjero, ¿no? Este IVA virtual, si yo tengo un no deducible, pues también me lo provoca, ¿no? Un pago de impuestos al no permitirme el acreditamiento, ¿no? Y también, no sé, Jaime, todo lo que ya la autoridad ha observado, ¿no? De estructuras que ya conoce, que los contribuyentes han aplicado, ¿no? Para obtener y allegarse de financiamientos, ¿no? Sí, Y tener beneficios, ¿no? sí, claramente, hoy estamos viendo, digamos, ya lo hemos repetido muchas veces y seguramente nuestros clientes lo viven, un SAT sumamente complejo y descompuesto, en donde como la premisa es rechazar cualquier tipo de concepto que las empresas están haciendo deducible, pues ya nos estamos enfrentando a situaciones en donde todavía está siendo más difícil sostener una posición fiscal o demostrar la existencia y razón de negocios por algunas estructuras u operaciones que por sí mismo, digamos, tienen una cara de búsqueda de eficiencia fiscal, ¿no? En esto, digamos, está no solamente, digamos, el tema de la restricción para deducir intereses por capitalización delgada o por lo del 30% o por pagos a refipres o por acuerdos estructurados, como ya les hemos platicado, ¿no? Sino por operaciones en donde el SAT piensa que no hay razón de negocios, ¿no? Y esta, digamos que aquí les ponemos, que es muy conocida a nivel internacional, que se le conoce como el debt push down, que no es otra cosa más que bajar deuda al país, ¿no? Utilizando mecanismos de operaciones intercompañías, pues es un tema que hoy el SAT nuevamente lo está revisando con mucha fuerza, ¿no? Que si de pronto hacemos una reestructura y para cumplir con ella, digamos, generamos deuda, ¿no? Pongo un ejemplo muy sencillo. Imaginemos que hoy la empresa mexicana es detentada por la empresa, digamos, el grupo mexicano tiene una holding mexicana y empresas operadoras abajo de la holding, y si de pronto esta, digamos, empresa mexicana o una de las subsidiarias compra las acciones de otra de ellas y se la vende al extranjero y resulta que hay una deuda involucrada y esa deuda es deducible, ¿no? O sea, los intereses se quieren hacer deducibles, como que el SAT está cuestionando mucho el por qué se hizo la reestructura, si no había razones de negocio y de alguna manera pues tratando de rechazar la deducción de los intereses. Entonces, les diríamos que tengan mucho cuidado en realizar este tipo de operaciones por un lado, y si ya las tienen en sus empresas, verdaderamente dedíquenle el tiempo suficiente para construir lo que le llamamos nosotros el defense file, porque hoy no solamente están pidiendo el contrato, no solamente están pidiendo la factura, porque debe existir una factura, tampoco la cantidad de impuestos que se retiene, sino sobre todo las razones de negocios que hubieron para poder realizar esta operación. Entonces, creo que de cara a un proceso de auditoría, esto va a dar mucha diferencia en el manejo por un lado y en la posible defensa por el otro, ¿no? Entonces, esto lo diría con ese ángulo, Viviana, ¿no? Sí, y otros elementos también a considerar, ¿no? Revisemos bien nuestros acuerdos, los contratos de financiamiento que tenemos, si los intereses, cómo se están determinando, los ordinarios, si tenemos moratorios, ¿no? Para identificarlos. Recuerden que los intereses moratorios tienen un esquema de acumulación y deducción distinta, ¿no? Cuando se incurre en mora, tenemos que acumular los primeros meses y a partir del cuarto mes solo se acumula lo cobrado, ¿no? Entonces, y de la misma manera lo deducible, ¿no? Entonces, también revisemos estos esquemas para no estar tal vez teniendo pagos de impuestos que no debieran de ser procedentes, ¿no? Y con todo esto, de todos estos elementos que les estamos platicando de hoy, es atractivo, ¿no? También tuvimos un cambio, ¿no? En deducciones de incobrables, ¿no, Felipe?
Sí, sí, tuvimos un cambio y mencionamos aquí las cuentas incobrables y este cambio porque pues tiene que ver, ¿no? Con los financiamientos, aunque en este caso va por el lado del acreedor, del que tiene la cuenta por cobrar, solamente como recordatorio, hasta el 2021 uno de los requisitos principales para deducir las cuentas incobrables era presentar la demanda, ¿no? Aun y cuando no se tuviera una resolución. Con el hecho de presentar la demanda, ya con eso se cumplía uno de los requisitos principales. Pero se modifica a partir de 2022 y se señala que se debe obtener una resolución definitiva por autoridad competente en la que se demuestre que se agotaron las gestiones de cobro, ¿no? O de que fue imposible la ejecución de la resolución favorable, ¿no? Entonces, esto evidentemente cambia, digamos, los requisitos para poder deducir como incobrable y también para instituciones de crédito por ahí, ¿verdad, Viviana? Se adiciona uno nuevo de que en caso de facultades de comprobación se le debe proporcionar a la autoridad la misma información que se tiene en la base primaria, ¿no? De las instituciones de sociedad de información crediticia, ¿no? Es Entonces, correcto. digo, nada más es para tomarlos en cuenta todos estos nuevos requisitos, perdón. Con esto creo que terminamos Y sí, exactamente con eso, Viviana, Felipe, me parece que estaríamos cerrando, digamos, la explicación del tema. Viendo el chat del webinar, observo algunas preguntas de nuestros asistentes. Si me lo permiten, tratamos de ver hasta dónde cubrimos todas o la mayoría de ellas y las voy a leer. Y pues alguno de ustedes que quiera tomar el tema, pues lo agradecería enormemente, ¿no? La primera de ellas dice Javier Torres, que conforme al penúltimo párrafo del artículo 8 de la ley del ISR, respecto de la fluctuación cambiaria, ¿cómo registrar en contabilidad la diferencia existente entre el tipo de cambio del cobro, me imagino que habla de una cuenta por cobrar, y versus el tipo de cambio del diario oficial? Esto debido a que ya se debe acumular en los ingresos conforme al tipo de cambio del diario oficial, ¿no? Entonces aquí claramente se ve que es una diferencia, ¿no? En el registro contable, no sé quién quisiera contestar. Y esto es común en las empresas, ¿no, Jaime? Que tienen incluso tipos de cambio corporativos, ¿no? Donde así realizan los registros financieros. Yo lo que te diría es que o lo puedes registrar en cuentas de orden o lo puedes inclusive, tienes tu papel de trabajo por aparte para hacer esa conciliación y darle el adecuado efecto fiscal, tomando los topes y los límites de tipo de cambio y no afectar la contabilidad, ¿no? Que a lo mejor tú tienes que hacer reporteos y más a tu corporativo, dejarlo así, como en un papel de trabajo, y si tienes algún efecto distinto, pues mételo en una cuenta de orden para que tengas debidamente registrado en tu contabilidad, ¿no? Correcto, muchas gracias. Una siguiente pregunta de Eric Franco. ¿El comprobante fiscal emitido de una sociedad mexicana a una extranjera por concepto de intereses debe tener el desglose de la retención en caso de aplicar? ¿Y cuál sería el fundamento? Aquí me confundo un poco porque si la empresa mexicana debe emitir un comprobante fiscal es porque está cobrando intereses al extranjero. Entonces, No, ese es pero el por el pago, otro lado ¿no? habla de Sí, retención. Entonces, como que debería ser al sí. revés, ¿no? No, no, O sea, no. la mexicana le paga intereses a un extranjero. ¿Y cuál es Sí. el cumplimiento fiscal en materia de CFDIs, no? Probablemente esa parte. Sí, exacto. La mexicana le paga intereses al extranjero, es una deducción para la mexicana y tiene que retener, ¿no? Y lo que me obliga aquí la norma es, evidentemente el extranjero me tiene que emitir un comprobante por los intereses que yo le estoy pagando, por el pago que le realizo, pero yo a su vez para soportar esta deducción en términos del 27 fracción 5, ¿no? Y del 76 fracción tercera, tengo que emitir este comprobante fiscal por el pago que hago y me dice el 76 y en su caso la retención que le haga. Si yo determino que el pago al extranjero le realizo, no llevo retención, de todas formas tengo que emitir este pago, ¿no? Y recuerden, puedo presentarlo hasta enero del siguiente año y toda esta regulación está en la regla, me parece que es la 2754, ¿no? Que es otro fundamento. De acuerdo, muchas gracias. Pregunta, Rocío Varela, en caso de que no haya un pago aún al extranjero por parte
que sea parte relacionada, que no se le haya efectuado retención, aún así se tiene que realizar el CFDI. O sea, me imagino que es un tema de que no ha nacido la obligación de retener porque no es exigible todavía o no está siendo pagado el interés, ¿no? Pero ya se devengaron los intereses. Sí, exacto. Lo que decía, ¿no? La regla te dice, tienes que emitir el comprobante aún, o que no sea sujeto de retención, ¿no? Se emite el comprobante si va a ser deducible, ¿no? El pago para soportar la deducción, aun y cuando no lleve retención, ¿no? Correcto. Dice que pongas el pago y en su caso la retención que corresponda. Muy bien, gracias. Antonio Uribe dice que qué debemos entender por valores de mercado, porque pues es una, o sea, ¿cuál es la base para tomarlo o lógica, ¿no? Del concepto. Claramente aquí, si hablamos entre partes relacionadas, hay una metodología de precios de transferencia, pero si no fueran partes relacionadas, pues las propias disposiciones también requieren que sea valores de mercado. Entonces, ¿qué recomendación tendrían, Viviana, Felipe? Pues ahí yo considero, Jaime, que, si son entre partes relacionadas, y caen los supuestos, pues debería, digamos, estar soportada con el estudio, ¿no? De precios de transferencia. Entonces, digamos, eso tenerlo como soporte, y como sabemos, pues hay toda una metodología en precios de transferencia para calcular los valores de mercado y los rangos, ¿no? En los que deben de estar con esos comparables que calcula. Entonces, yo creo que cumpliendo con eso, pues con eso ya deberíamos de decir que estamos a valores de mercado. Correcto, muchas gracias. Marco Esparza pregunta que en el país, si se tienen varias empresas de diferentes giros, aunque sean los mismos accionistas, pero no constituyen un grupo o no existe una holding, si se puede tener una tesorería centralizada. ¿Qué piensas, Viviana? Aquí el tema de la tesorería centralizada y lo que me está afectando son operaciones con partes relacionadas. Si yo no tengo holding, ¿no? Porque mi estructura es distinta, estamos al mismo nivel, de todas formas me aplica, ¿no? No busca que sea una holding y abajo las subsidiarias o que sean empresas asociadas, ¿no? Por no subsidiarias, por el tema de la participación. No se enfoca tanto a ello, sino somos partes relacionadas o no, y si cumplimos con estos temas, ¿no? Claro, digamos que no está prohibido tener una No, tesorería centralizada. no, y no está prohibido, exactamente. Segundo, si se tiene, que puede ser lógico, pues solamente hay que cumplir las mismas reglas, ¿no? Que ya se mencionaban para no tener los problemas indicados, ¿no? Durante la charla. Este, Alejandro Solano nos pregunta, en caso de que los intereses pagados se consideren dividendos fictos, para efectos fiscales, ¿el tratamiento debe ser igual para quien haya recibido dichos intereses? O sea, quiero pensar que si la ley dice son dividendos para México, ¿qué tratamiento tiene, digamos, en el extranjero, ¿no? Aquí, ¿qué piensan que pueda hacer? Si me permiten, el artículo 11, que es el que te habla de estos intereses que se asimilan a dividendos, te señala que los contribuyentes, o sea, en esos supuestos, que los contribuyentes considerarán para efectos de la ley que los intereses derivados de los precios tendrán el tratamiento fiscal de dividendos. O sea, está amplio ahí. Digo, está buena la pregunta. Va enfocado más a la persona moral que paga el interés, porque está en disposiciones generales de personas morales. Pero también lo señala de manera general de que los contribuyentes van a considerar que tendrán el tratamiento fiscal de dividendos. Entonces, ahí te lleva a que pues también le debería dar tratamiento de dividendo, ¿no? Quien lo recibe. Sí, déjame ponerlo al revés, Felipe. Como en nuestra ley tenemos ese artículo que nos da la oportunidad de acreditar un impuesto pagado en el extranjero, digamos, esto lo divide, ¿no? Para ingresos acumulables en lo general o para dividendos. Entonces, digamos, visto así, pues la ley del país que corresponda, ¿no? Seguramente tendrá sus propias mecánicas, pero en el momento que México le reporte, ¿no? El tipo de pago que realizó, pues va a ser como un dividendo para fines fiscales, ¿no? No vas porque se recaracterizó el interés como dividendo. Luego entonces, pues quien lo reciba le deberá dar el tratamiento que diga su legislación, pero asumiendo que recibió de México un dividendo, ¿no? Creo que esa parte es la más relevante, ¿no?
El propio Alejandro pregunta que si podemos dar algún ejemplo de instrumentos cuyo rendimiento se considere interés. Podríamos, CETES, ¿no? Los instrumentos bonos bursátiles, aceptaciones bancarias, ¿no? Y en reglas de carácter general se hace también un listado, ¿no? De tipo de instrumentos que podrían llegar a ser considerados como tales, pero en términos generales serían algo así, ¿no? Correcto, correcto. Jacob Gutiérrez pregunta, si una sociedad mexicana garantiza un crédito con un banco extranjero con sus propias acciones, ¿podría calificar como crédito respaldado y cómo podría documentar la excepción? ¿No? Esto. Sí, o sea, si está involucrada una otra, digamos, otra parte relacionada y por lo tanto califica como back to back, como crédito respaldado, perdón, pues sí, digamos, sí calificaría, Jaime. Digo, habría que ver si caemos en alguna excepción ahí de lo de las garantías que decíamos para que no, para no caer en crédito respaldado. Claro, tal vez sí, por supuesto, no tiene lógica, ¿no? Porque no tiene la finalidad que busca la disposición, pero por lo mismo, digamos, hay que cuidar. Y tal vez por el tiempo, si me lo permiten, hago la última pregunta. Dice que tratándose de retención derivados de intereses pagados al extranjero en un crédito sindicado, ¿qué documentación debo recabar? ¿Exclusivamente la del banco del fronting o la de todos los acreditantes? Asimismo, cada banco debería expedirme un comprobante de la porción de intereses que les corresponda o basta con el contratado que emite el banco fronting. Aquí, si me lo permiten, yo creo que este es el típico caso de una redacción mal aplicada de créditos respaldados, porque en un crédito sindicado, pues en realidad el banco fronting, como dice Jacob, pues está actuando por cuenta y orden de los demás. Entonces, aquí lo que nosotros hemos hecho es buscar cómo soportas, quién es el beneficiario efectivo de los intereses para demostrar que no estás en un crédito respaldado solo por literalidad. Y si demuestras eso y le das la transparencia, es altamente probable que nos podamos salir del problema, ¿no? Entonces, creo que con esto, digamos, hay otras preguntas, pero por beneficio del tiempo y respeto a todos los asistentes, pues trataremos de darles una respuesta por separado. Si nos dejan en el chat su correo electrónico, encantadísimos de poder hacerlo. Y pues no sé si Viviana y Felipe no disponen otra cosa, pues agradecerles su ponencia muy ilustrativa, clara, y también a ustedes que nos acompañaron en este webinar, pues su paciencia, agradecerles también el tiempo. Esperemos que haya sido de utilidad y como siempre, pues los socios y personal de la firma estaremos a su disposición para cualquier duda complementaria o tema adicional que quieran tratar respecto de esto. Dicho eso, pues nos despedimos, les agradecemos nuevamente y que tengan buen día. Hasta luego.